la hora del ocaso. Quiero decir, el sol parece derrumbarse. La tarde declina y la ciudad se cubre con un manto de sombras. Bestias heridas se refugian en los bares, limpian sus heridas con el más puro de los alcoholes. Algo duerme, algo despierta y algo lucha. Lo que muere se resiste, lo que nace no termina de nacer. Un poeta sin nombre escribe: no todo está perdido. Mientras el río sigue ahí, a espaldas de las luces que se encienden poco a poco. El 31 de julio de 1992 partía el último tren a Retiro desde la estación Rosario Norte. Suprímanse los servicios de pasajeros interurbanos prestados por empresas Ferrocarriles Argentinos a partir del 31 del 7 del 92. Esa fue la orden del gobierno de Carlos Menem, que daba por concluida la mayor parte de la actividad ferroviaria argentina. Las provincias debían hacerse cargo de la explotación del servicio. La norma, que llevaba la firma de Domingo Felipe Cavallo, indicaba que hasta finales de 1992, Nación podría costear hasta el 50% de los montos que requería poner en funcionamiento cada ramal, mientras que desde 1993 quedaría todo en las espaldas de los gobiernos provinciales. Si los gobernadores no los pueden mantener, no habrá ferrocarriles, dijo Carlos Saúl Menem. Poco importaba que se trataba de un servicio que unía a todo el país a un bajo costo y que su desaparición condenaba a miles de pueblos y a las economías regionales a buscar alternativas, también altamente onerosas, para transportar sus productos y colocarlos en el mercado. Para nosotros, para los pobres, muy feo esto, muy malo, porque no es el medio que nosotros podemos viajar, ir a ver a nuestros parientes, pero sacando esto, yo pago por 3 chicos, pago la mitad, me sale 6 millones a mí en micro y acá por el tren me sale 3 millones. Y justo es el medio que nosotros podemos viajar. Ya en noviembre de 1989 el presidente había sentenciado: ramal que para, ramal que cierra. Y con esa frase anticipaba la ola privatizadora que caracterizó a su gobierno. Políticas que ignoraron la función social que prestaba el ferrocarril conectando a las distintas regiones. Estamos empeñados en un proceso de privatización que estamos tratando de llevar adelante lo más rápidamente posible. Mientras tanto, los trabajadores tienen que colaborar levantando estos conflictos. Si no lo hacen, vamos a ser muy severos. Ya han comenzado a enviarse los despidos que son absolutamente irreversibles para los que han estado promoviendo estos conflictos en medio de una conciliación obligatoria. Para 1947 la red ferroviaria total en el país era de 47.000 kilómetros de longitud. A principios de los 90, casi 35.000 kilómetros de vías operativas. Tras el menemismo, quedó reducida a solo 18.000, de los cuales unos 4.000 fueron para pasajeros y el resto para cargas. Más de 300 pueblos desaparecieron luego del corte de los servicios ferroviarios de larga distancia e interregionales. El 31 de julio de 1992, Ferrocarriles Argentinos puso a rodar el último tren de pasajeros que conectó Rosario con Retiro. Hasta entonces, la ciudad tenía como mínimo 5 frecuencias diarias a Capital Federal, a veces llegaban a 8, que cubrían el trayecto en 4 horas y media a 6. Eran los servicios de los trenes El Porteño y El Rosarino, mientras que el que partía desde la capital provincial era el Santafesino. Además, 2 servicios venían desde otras provincias y pasaban por Rosario: el Estrella del Norte, de Retiro a Tucumán, y Rayo de Sol, de Retiro a Córdoba. El sistema fue desmantelado y lo que era una red dinámica y organizada se esfumó. Para los que hemos viajado en tren muchas veces, es una cosa muy nostálgica, como quien dice. El día de mañana le contaré a mi hijo que una vez hubo tren.
En Europa, en todo el mundo, se piensa por el futuro, de mejorarlos. Hay trenes mucho más rápidos y acá simplemente se piensa sacarlos. Así comenzó un rápido decaimiento de las actividades de la estación, Rosario Norte y el Apeadero Sur, con el consiguiente cierre de los comercios de Pichincha. En todo el país, este proceso dejó más de 75.000 trabajadores ferroviarios afuera. Miles de puestos de trabajos se perdieron por cesantías, retiros voluntarios o por el aislamiento de muchas regiones que dependían del ferrocarril como fuente de ingresos. ¿Qué va a hacer usted a partir de ahora? Sí, veremos. Se imagina que veremos. ¿Desde cuándo que trabajan? 20 años. Gracias. Los ojos llenos de lágrimas, la tristeza de los trabajadores del ferrocarril. El 1 de agosto del 92 fue el comienzo del fin de la historia de los ferrocarriles. El fin de millones de historias, de pueblos, de personas. Ya me dejé emocionar. Porque yo soy ferroviario, de ley. Yo lo llevo adentro. Mi abuelita comió del ferrocarril. Yo todavía, a pesar de todo esto, de la tristeza que nos embarga, soy optimista. Y yo diría, no es el último viaje. Yo diría que esto va a retornar. El último tren que salió el 31 de julio de 1992 desde Rosario Norte iba para Retiro, con muchas paradas en muchas ciudades que hay en el camino. Después hubo varios intentos de revivir ese servicio ferroviario y tantos otros también, pero quedaron en nada, más allá de la enorme inversión que habría que hacer en este momento en restaurar aquello que se perdió, ese sistema, esa red, esa telaraña que uno mira en un mapa cuando trata de descifrar las conexiones ferroviarias que había en ese entonces en Argentina. Claro, es mucho dinero, mucha inversión, pero ¿cuánto estaríamos ganando, ¿no? En cuanto a comunicación, a conexión vial y además... por allí lo decía uno de los testimonios, es un transporte barato, sumémosle ecológico, tiene muchísimos beneficios, además que tienen que ver con la seguridad vial, porque habría menos camiones en las rutas, bueno, en fin, los beneficios del tren por sobre cualquier otro transporte son muchísimos y no lo vamos a poder resumir en un videíto corto. Ahí recordábamos entonces la salida, la partida del último tren que salía, estamos hablando de un servicio periódico, con muchas frecuencias, con varios servicios, los intentos que hubo últimamente, si bien brindaban el servicio, lo hacían de forma deficiente, e incluso otros que se han añadido, como el de Cañada de Gómez, que hacía el trayecto de Rosario a Cañada de Gómez y la vuelta, y ahora han quedado absolutamente en desuso. No por falta de demanda, sino por falta de decisión política de poner la inversión necesaria, ¿no? Bueno, después vamos a hacer una entrevista relacionada a esto justamente, pero en un ratito nada más. Primero te digo, como fuente hemos extraído datos del diario La Capital, también del diario Litoral de Santa Fe, de Prensa de la Fraternidad, que es el gremio que agrupa a los ferroviarios, videos de un montón de lugares como Trenes Argentinos, de Gastón Martín, Archivo de Chiara, Dinamo en Viaje, Archivo de Film y Captura de Pantalla, que es un programa rosarino, en realidad es un micro que sale en Canal 3, cuyo uno de sus conductores es quien ahora representa a La Libertad Avanza en Rosario, ¿no? Juan Pedro Aliart es uno de los conductores de Captura de Pantalla. Qué paradójico, ¿no? Porque él hablaba con cierta nostalgia de la partida del último tren en Rosario y es el representante de un gobierno que no cree en nada en la inversión estatal, ni siquiera en el mantenimiento de las rutas, ¿no? Como está sucediendo ahora, imagínense si va a poner dinero
en reflotar un servicio ferroviario como el que teníamos. Bueno, en fin, así estamos comenzando este manifiesto sobre el ocaso. Te damos la bienvenida, por supuesto. Bienvenido, bienvenida. Si recién te enganchás, estamos arrancando un nuevo programa aquí en la Vox 88.3, como hacemos habitualmente los miércoles a esta hora. Nos encontrás en Kik como Vox 88.3, también en Twitch como Vox FM. En la página de la radio nos podés ver y escuchar en radiovox.com.ar. También podés descargarte la aplicación de la radio, la encontrás en el Play Store como Vox Radio Rosario. Nos podés sintonizar si estás dentro de la ciudad en el 88.3 en FM, ese es el dial de la Vox. Si querés comunicarte con nosotros, 3413-620-883. Los programas ya emitidos, mañana, pasado, dentro de unos días, lo vas a encontrar subido a becchiarello.com.ar, becchiarello.com.ar. Allí va a estar subido también en nuestro canal de YouTube. Y bueno, y en nuestro Instagram te vamos contando algunas cositas, que es Manifiesto Ocaso. Seguinos, danos like, hace todo lo que siempre, la tarea que uno pide en las redes, ¿no? Te cuento quiénes hacemos este programa. Está operando controles Piero Trevisan. Pierito, gracias por todo. También las gracias a Odiseo, que se encarga de preparar algunas cosas previas. En la producción y redes está Justina Becchiarello. En los textos, Franco Morini. En la apertura lo escuchaste, lo vas a escuchar más adelante también con uno de sus textos. En el diseño e imagen, que se ve todo al aire, muy bueno. Y bueno, nosotros, viste que tomamos como referencia algunas efemérides, así como te contábamos que un 31 de julio, mañana, se va a cumplir un aniversario de la partida del último tren desde Rosario Norte hacia Retiro. Bueno, tomamos otras efemérides. Por ejemplo, te puedo contar que mañana va a estar cumpliendo años un artista, un compositor, un músico rosarino. Estamos hablando de Adrián Abonicio, que nació el 31 de julio de 1956. Es autor de grandes clásicos del rock nacional y principalmente del repertorio rosarino, ¿no? Algunas canciones que hizo muy conocida, popular, a principios de la década del 80, Juan Carlos Baglietto. Bueno, él formaba parte de esa banda, de la denominada Trova Rosarina. Y el mismo Fito Páez ha grabado temas de Adrián Abonicio. Nació en Rosario, es rosarino de pura cepa, muy canalla. El tipo, bueno, algún defecto tenía que tener Abonicio, ¿no? Cantautor, guitarrista, decíamos gran compositor y uno de los integrantes de la Trova Rosarina. Después hizo Rosarinos junto a Juan Carlos Baglietto, Rubén Goldín, Jorge van der Mole. Bueno, Lalo de los Santos también conformaba aquello. También tenemos que nombrar a Silvina Garré dentro de ese grupo de músicos. Lo cierto es que mañana entonces, en pocas horas nada más, Adrián Abonicio estará cumpliendo años. Y ayer, con esto de las efemérides, se cumplía un aniversario de la muerte, en este caso de un uruguayo. Se moría el 29 de julio de 2012 Osvaldo Fattoruso, uno de los hermanos Fattoruso. Arrancaron en la década del 60 con los Shakers. Esto que estamos escuchando de cortina son los Shakers. Y era una música muy parecida a los Beatles y realmente con una calidad musical realmente de altura. Muy buena música. Y a partir de allí el tipo vino haciendo de las suyas, tocando teclado. Su hermano es percusionista. Juntos, por separados, han hecho buena música. A Osvaldo Fattoruso lo hemos escuchado mucho también junto al Negro Rada. Así que bueno, es un músico que está permanentemente sonando en distintos proyectos musicales. Y también un 1 de agosto de 1948, en unos días nada más, estará cumpliendo años Jorge Marona. Es uno de los Lelutier. Es el más joven de Lelutier, es el más serio de todos, me parece, de bigote, un virtuoso a la hora de no solamente tocar la guitarra, sino distintas cosas, distintos instrumentos. Viste que Lelutier, una de las características, más allá de el genial humor que manejan, de la cantidad de años que tienen de trayectoria, bueno, en fin, de un montón de características, una de ellas es la de presentar instrumentos musicales hechos con cosas cotidianas, ¿no? Una tapa de inodoro, por ejemplo, un barril. Bueno, en este caso,
lo vamos a compartir como para homenajear de alguna forma a Jorge Marona. Pelotas de vóley, creo que son, que formaban una especie de xilófono, pero de viento, xilofón de viento sería. Se llama Rhapsody in Balls, algo así como Rapsodia con pelotas. Es de la obra Luterapia, y vamos a compartir un ratito entonces de esto que toca maravillosamente bien Jorge Marona. Bueno, ahí estaba maravilloso lo de Jorge Marona, increíble que hagan música con cualquier elemento en realidad, ¿no? Y además que salga bien, que salga buena música, eso es lo loco. Estaba con Carlos López Núñez, ¿no? Otro de los integrantes históricos de Lelutier. Los dos son de los que aún tenemos vivos y que son parte del elenco original de Lelutier. Bueno, estamos ahí esperando la conexión con Marcos Villena, que es un joven muy entusiasta de los trenes. Viste que arrancábamos el programa hablando de aquel último tren que salió desde la ciudad de Rosario. Bueno, Marcos Villena es un aficionado a todo lo que tiene que ver con los trenes y elaboró un proyecto, un sistema ferroviario para la ciudad de Rosario. Esto lo volcó en su cuenta de X, que es Rieles del Plata. Si tenés cuenta de X, si te manejas con eso, yo te recomiendo que lo sigas porque vas a saber cómo enlaza distintos servicios, distintas líneas, utilizando lo que está. Obviamente es necesaria una inversión en este sentido, pero sin olvidar lo que ya está, lo que tenemos dispuesto aquí en la ciudad de Rosario. Y ya a esta altura, así como con otros elementos básicos y primordiales de infraestructura, no podemos pensar solamente en la ciudad de Rosario. Ya a esta altura hay que pensar en el Gran Rosario, ¿no? En algo metropolitano, para otras cosas también, para lo que sea desagüe, provisión de agua potable, para transporte de todo tipo. Bueno, en eso también pensó Marcos
y se basó en lo que ya tenemos y en generar cosas nuevas, por supuesto. Algo que me encontré, digamos, tratando de armar el videíto que encontramos al principio, que presentamos al principio, es la cantidad de fanáticos de trenes que hay, que tienen cuentas en las redes sociales, que suben videos a YouTube, que muestran material de archivo. Bueno, en fin, es evidentemente un universo que uno desconocía, yo por lo menos, y que evidentemente hay un montón de gente. Así que bueno, en cuanto podamos, vos decís que vayamos con algo más, hacemos una tandita o algo. Bueno, vamos a la tanda, mientras tanto nos conectamos con Marcos, dale. Estas empresas auspician el siguiente segmento en Vox 88.3. Asesoría de imagen personal. Celeste Chiara. Consultoría para empresas. Isoplus SRL. Ferretería. Suárez. Maquillaje. Gerisoldi Makeup. Consultoría comercial. Ignacio Ortiz. Make Up Time en Bow. Una tarde para vos, llena de belleza, aprendizaje y disfrute. Te invitamos a vivir una experiencia única junto a Gerisoldi Makeup Studio, en la que vas a descubrir todos los tips y secretos para lograr un maquillaje impecable. ¿Qué incluye el evento? Consejos personalizados, demostración en vivo, asesoramiento exclusivo, sorteos y sorpresas, una exquisita merienda en el cálido ambiente de Bow Café Bistró. Una propuesta pensada para que disfrutes, aprendas y compartas una tarde especial entre amigas. 2 de agosto, 16:30 horas, en Bow, Bar Resto and Rooftop. Cupos limitados. Reserva tu lugar al 3413-442134. No te lo pierdas. Desde Rosario, Argentina. Vox FM. El invierno del mundo golpea las puertas de mi patria. No supimos cerrar el paso a las huestes al servicio de su proyecto para la muerte. Dicen, están entre nosotros. Y es verdad. ¿Desde cuándo? ¿Desde ahora? ¿Desde antes? ¿Desde siempre? ¿Fueron ellos quienes levantaron los postigos para que entre los demás? Dicen, es tiempo de monstruos. Lo viejo que no muere. Lo nuevo que no termina de nacer. Pero ¿qué define a la monstruosidad? La falta de nitidez, de claridad, su imprecisión, su metamorfosis en curso. Lo monstruoso es lo indefinible. Dicho de otro modo, lo monstruoso es lo innombrable, lo que se mira con los ojos del terror y se pronuncia con la lengua del espanto. Hay que subvertir la percepción, alterar los sentidos, movilizar el pensamiento, trocar miedo por coraje, ingenuidad por comprensión, quietud por resistencia, restituir el alegre combate. Hay que abrir los armarios, correr las cortinas, atrapar al monstruo, nombrarlo para que muera. Nombrar al monstruo, de Franco Morini.
Volvemos, estamos en Manifiesto sobre el Ocaso hasta las 20 aquí en Vox 88.3 en radiovox.com.ar. Arrancamos este miércoles este programa contándote la salida del último tren desde la estación Rosario Norte, que sigue despachando servicios, por supuesto. Lo que estamos hablando de un servicio con una periodicidad en la que uno podía confiar. Sabía que a cierta hora, quizá con alguna demora, pero había trenes que uno podía tomar y llegar a distintos lugares. Retiro era el último sitio, la última estación, digamos. En el medio, muchísimas paradas. Y recién te decía yo, Marcos Villena, es un joven que se puso a ver, primero debe ser fanático de los trenes, imagino yo, y a partir de ahí se puso a estudiar y elaboró todo un sistema ferroviario que uniría a la ciudad de Rosario, por lo menos con su entorno, ¿no? Con el área metropolitana. Marcos, ¿me estás escuchando? ¿Cómo estás? Martín Becchiarello, aquí desde la Vox, te saluda. ¿Cómo andás, Martín? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Sí, che? muchas gracias por llamarme. No, gracias a vos por brindarnos estos minutos. ¿De qué se trata este proyecto que elaboraste? Bueno, en principio, conjunto a otros amigos que en principio también son así fanáticos ferroviarios, pero que también son estudiantes universitarios de carreras o de gestión en transporte ferroviario, o de arquitectura, ingeniería civil, o ese tipo de ramas, hacer un proyecto para mejorar el transporte público en Rosario, que más o menos algunos se han hecho en los últimos años, pero en sí, si no es un proyecto demasiado formal, la idea es que armar algo bien completo que logre un poco recuperar la infraestructura pasada, también planteando cómo desarrollarla, cómo mejorarla, en principio para eso, uniendo varias mini ciudades alrededor de Rosario, como San Lorenzo, Villa Constitución, o Roldán y Funes, alrededor, ver, bueno, cómo era que tenían trenes hace 20, 30 años que iban todos los días de esas ciudades hasta la cabecera de Rosario Norte y volvían, ya que al tener un montón de gente viviendo en un área metropolitana que cada vez es más grande, creo que está Rosario llegando a los 2 millones de personas, tiene sentido que, como sucede en Buenos Aires, toda esa gente no se mueva en un colectivo que puede llevar a máximo 50 personas, 60 personas, sino en trenes que lleven cientos de pasajeros. Por lo tanto, en principio es restaurar esas rutas. Lo que ustedes Luego, proyectaron adentro también de la ciudad, sí. A eso iba justamente. Lo que ustedes proyectaron, ¿llega hasta Rosario Norte o llega hasta el microcentro? Claro, en principio es hasta Rosario Norte, porque si bien había una estación de tren cerca del centro, pongámosle en Rosario Central, claro, es bastante difícil traer de nuevo esas vías porque justamente la sacaron para poner la avenida ribereña, y es bastante difícil. Entonces, la idea es, viendo que tenés un montón de colectivos que vienen de los suburbios de Rosario, de todas partes, y que más o menos hacen como un embudo, se meten por las calles del centro o por San Martín o Alem o Corrientes o la que sea, y luego como que no sé, entran del norte, se meten por ese embudo y salen de nuevo hacia el sur. Esas son las líneas, según vi en las estadísticas, las más usadas. Entonces, reemplazar o hacer meter un medio de transporte que tenga mayor capacidad que los colectivos de hoy en día, que hagan un camino ya establecido, que sea el que tenga más demanda y que conecte las terminales ferroviarias. Pongámosle, los que vengan del norte terminen en Rosario Norte y el que venga del sur termine en Rosario Sur, y que ya sea este medio de transporte nuevo llegue hasta Rosario Sur y que te deje rápido en el centro. Entonces, en principio, puede ser cualquier cosa, una nueva línea de colectivos, pero la idea es que mejorando la infraestructura de la ciudad, se piense o en una línea de trolebús, es decir, que sea eléctrica, o un tranvía, entonces que vaya por carriles exclusivos y que tenga vías de hierro, entonces se mueva mejor por el tráfico y también sea más eficiente energéticamente, porque la rueda de metal sobre el riel de hierro tiene menos resistencia que el caucho del neumático contra el asfalto, y al mismo tiempo que sea amigable con el medio ambiente e incluso con el ruido, porque un colectivo hace muchísimo más ruido y es mucho más molesto que un tranvía. La cuestión de Rosario es que el centro es muy apretado y tiene calles muy chicas. Sí. Entonces,
sale la idea de que, si bien lo ideal sería que este tranvía se meta por calles exclusivas, es decir, o que en una calle sea puramente de tranvía, o que comparta tranvía con de un lado y del otro lado transporte automotor, también, dado que la ciudad crece mucho y que es muy denso el centro, se pueda soterrar parte de este tranvía, cosa de que, no sé, un subte, básicamente sería un subte, porque así nació en Buenos Aires. Tenían tranvías y el tranvía que iba de Plaza de Mayo a 11 lo hicieron subterráneo por debajo de Avenida de Mayo, y esa fue la línea A. Mira, claro. Entonces, por ejemplo, vendrías, no sé, venís de Villa Constitución y te bajas en Rosario Sur, que no es una zona muy linda, pero el plan de transporte también viene conjunto a una revitalización del espacio urbano, donde sabes que un montón de gente va a ir a parar compartiendo el camino, y más vale que la inversión no solamente debe ser en transporte e infraestructura, sino también en las zonas urbanas donde pasan. Pero bueno, suponiendo que uno se baja en Rosario Sur, se toma ahí el tranvía que va a nivel por Avenida San Martín, que en la parte sur es bastante ancho esa avenida, pero que ya pasando Gaboto, acercándote a 27 de febrero, se meta por una madriguera, por un túnel, vaya subterráneo y que cambie de calle ya no por San Martín, sino por Corrientes, y pase por el Cruce Pellegrini, llega al centro, a la Plaza Sarmiento, a la Bolsa de Comercio y hasta Parque España, y ahí se meta, todo subterráneo. Bien, sí, de todas formas, el microcentro tiene calles muy angostas, pero vos me nombraste avenidas que tienen un ancho considerable. O sea, tanto 27 de febrero, Corrientes, Alem, son calles que tienen un ancho en donde se podría pensar en una especie de soterramiento. Intuyo por lo que me estás diciendo que, no es intuición, digamos, lo dijiste bien concreto. No estamos hablando solamente de ferrocarril, no es solamente un tren, sino es un sistema, un complejo de movilidad para Rosario y la región. Sería una cosa así, ¿no? Es que sí, todo funciona en conjunto, incluso el colectivo con el tren. En muchas partes del mundo se tiene mejor trabajado, acá no tanto. Incluso en Buenos Aires, que está bastante desarrollado el sistema, hay una cuestión, ¿no? Con los en sí, la idea sería que el subte o el tren vaya por los carriles, por las rutas más demandadas, y que el colectivo sea el que se meta a los barrios menos densos para agarrar gente y dejarlos en la estación de tren. Que efectivamente ocurre, aunque también tenés líneas de colectivos que hacen recorridos muy largos, que se meten por calles muy congestionadas, que van siempre llenos. Entonces tampoco el sistema es perfecto, pero la idea es eso, ¿no? Trabajar en conjunto y ver en qué partes del recorrido qué sistema de transporte es mejor que el otro, ¿no? Ni que sea 100% una cosa ni la otra, porque si no, no funciona. En cuanto a inversión, ¿vos pudiste hacer algún cálculo de cuánta plata se necesitaría para hacer esto? En principio no lo tenemos eso muy trabajado. Sí, como parte de la red de trenes, estaba trabajándola para un trabajo de la facultad. Uno de los colegas acá del proyecto, estamos viendo eso, ¿no? Porque en sí lo que se tendría que hacer es renovar bastante vía, pero no todo el recorrido. Es decir, por ejemplo, de Rosario Sur a Villa Constitución, la vía está bastante bien. El problema es que ya desde Rosario Sur a Rosario Norte, toda la vía que rodea la ciudad y va por Cabín 9, aparte de que es muy larga, tiene bastantes intrusiones y está en bastante mal estado, entonces va a 12 kilómetros por hora en esa zona. Claro. Pero en principal lo que se tendría que hacer es mejorar la vía y también ver qué hacer con las personas que intruyen la misma, porque eso, por más que vos tengas la vía en buen estado, si tenés gente que vive o pasa y cruza de un lado al otro, así como si nada, el tren por seguridad no puede ir tan rápido. Claro. Y después también tendría que verse el tema del material rodante y en algún momento, si el sistema se desarrolla, la electrificación. Bien. Vos sabés que hace 2 años hubo elecciones a intendente y el que quedó segundo, por muy pocos votos, no fue elegido intendente. Uno de sus principales proyectos era no la creación, pero sí ya empezar a trabajar y a pensar, a planificar en un subterráneo para Buenos Aires. En las elecciones que se hicieron hace unos años, el mismo candidato fue el más votado, en este caso a concejal.
Con lo cual, y de acuerdo a lo que dijo, en 2 años más se presentaría nuevamente para intendente. Digo, hay un candidato que tiene muchas chances de ser intendente, el futuro intendente. De acá a 2 años puede pasar cualquier cosa, pero uno también tiene que ir proyectando. Posiblemente en 2 años tengamos un intendente cuyo proyecto, uno de sus principales proyectos, es la creación de un subterráneo. Ahí esto que ustedes elaboraron se hace un poco más factible. De hecho, él había hablado con algunas empresas chinas, estaba avanzado el tema. No podemos obviarlo, si es así, me parece. No, más vale, o sea, sí, recuerdo que se había hecho el anuncio de que se habían hablado con varias empresas que proveían de material rodante a Buenos Aires, también a los trenes de larga distancia, o incluso también que hizo los trenes que ahora tiene Jujuy, en la quebrada de Humahuaca. Entonces, más vale que se tiene que dejar pasar, ¿no? Estaría bueno, no vi nunca el plan completo, que obviamente no lo lanzaron, pero bueno, debido al historial político que tiene el país, es como que uno le cuesta creer y decir, ahora van a hacerlo, ahora lo van a hacer, porque si bien se hicieron muchas cosas, también no hay muchas promesas que no se cumplen, o cosas que se hacen por la mitad. Entonces, obviamente esperamos lo mejor, y en principio hay que empezar con eso, ver quién es el que tiene un mejor planteo de transporte público y ver si lo lleva a cabo o no. Bueno, si ya no lo lleva a cabo, veremos en las próximas elecciones a quién se vota. Y si lo lleva a cabo, capaz que sí. Es decir, si bien hay como, no sé, hubieron proyectos ferroviarios a lo largo del país que fallaron. Por ejemplo, Buenos Aires tuvo sus ferrobaires, que tuvo varios accidentes y terminó cerrando, no sé, creo que fue en 2016 o 17, pero después, por ejemplo, Río Negro tiene desde los 90 que se privatizó, tiene su tren patagónico que va de Viedma a Bariloche y lo sigue manteniendo bastante bien hasta el día de hoy. O Mendoza, que a partir de 2013 invierte en el Metrotranvía, donde reconstruyó la vía que atraviesa la ciudad y el área urbana de alrededor, la electrificó y hoy en día con créditos internacionales la sigue expandiendo, consiguiendo más material rodante de otros países. Entonces, imposible no es. Claro. Más vale. Se puede. Entonces hay que dar atención a eso y también la gente tiene que pensar en eso, ¿no? De que uno no tiene por qué viajar mal, ¿no? Uno ve y que está el colectivo viejo o lleno de gente. Si uno capaz ve eso y está acostumbrado toda su vida, es difícil que piense en otra cosa. Pero si uno capaz se va a otro país o incluso a Buenos Aires, tema que Buenos Aires muchos dicen no, porque Buenos Aires es muy grande y no tiene nada que ver con en Rosario o Córdoba. En realidad tiene muchas cosas similares y con esa densidad poblacional, la verdad que requiere y merece un mejor sistema de transporte estas ciudades. Pero me parece que tampoco hay que irse lejos, fuera del país. En la década del 70 sucedía esto de que de pueblos vecinos venían en tren hasta cierto punto y después se arrimaban al centro en colectivo. No hay que irse fuera del país para ver eso, sino ver en otros momentos en donde ha funcionado. Y ahora quizás es más necesario incluso. Más vale, y es eso, en sí es pensarlo, más que, si bien hay cada, no sé, mucha gente lo puede ver bien o mal porque lo propone un político o un sector político o el otro, pero en el fondo, para mí, esto es una cuestión de logística, de cuál es la manera más eficiente de llevar a una gran cantidad de pasajeros, cuál es la mejor manera de que viaje la gente, y si bien requiere, ¿no?, ¿cómo se dice? Con decisión política, porque el transporte es uno y las calles son unas y alguien las tiene que manejar. Después ahí no, o sea, no sé, en Buenos Aires subtes construyeron de diferentes partidos políticos, que si bien ahora lo están construyendo, antes lo han hecho, o incluso el Metrotranvía de Mendoza, que se había empezado en 2013, creo que con inversión nacional de Cristina para hacer el primer trayecto. Hoy en día Cornejo, que no sé si es del PRO o radical, lo sigue extendiendo porque se convirtió en una política de Estado, que es independiente del partido que esté gobernando. Eso es lo que me parece más importante a la gente, porque habría que, ¿cómo decirlo? No tendría que estar dividido en uno o el otro, ¿no? Tenemos que ver cómo
cómo podemos vivir mejor, básicamente. Claro. No es quizás solamente una cuestión económica, o quizás en primer plano hay que poner más que nada la voluntad política. Creo que a eso Sí. Es lo que te referís. Una política a largo También, plazo sí, sería sí. una inversión. Marcos. Claro, también visión a largo plazo, que es importante, ¿no? Claro. Que más vale que, si bien se puede empezar a hacer una elección, ¿no? Que eso es difícil, o que muchos dicen, ¿no? De que si una obra no se puede terminar dentro de un mandato, les cuesta más hacerlo. Claro. Pero yo creo que, si lo ven, yo creo que la gente valora eso. Si ve que se empieza algo y se piensa algo a largo plazo y se ven, por lo menos de a poco, los frutos de eso o cómo va avanzando, yo creo que la gente eso lo va a valorar. Bien. Arranqué yo el bloque recomendando que te sigan en X, en YouTube también, tenés canal de YouTube, ¿no es cierto? Así es, sí, Rieles del Plata, ahí subo más que nada todas las cosas, que en sí es eso. O hago videos de ramales ferroviarios o de proyectos de este estilo, o también la historia. O sea, ahora estoy preparando el video de los trenes históricos de Rosario, que es una locura la cantidad de trenes y de terminales ferroviarias que te llevan a todos lados del país. Estuvieron acá porque tuvo tanta importancia como Buenos Aires, Rosario en su momento, con el puerto. Entonces, la gente con eso, capaz no, muchos no lo conocen, incluso muchos no conocen que hoy en día tiene muchísima importancia Rosario, más que nada por el tren de cargas, que no es muy llamativo como el tren de pasajeros, pero que ahí está, se mantiene más o menos sobreviviendo, ¿no? De los 90. Bien. Muchísimas gracias por concedernos estos minutos. Y gracias por tu No, a trabajo vos también. por interesarte. Muchas gracias. Gracias. Que tengas buenas noches. Chao, buenas noches. Marcos Villena, lo habrán escuchado. Yo creo que algo que caracteriza a las entrevistas que solemos hacer en Manifiesto sobre el Ocaso puede versar sobre cualquier temática. Digo, acá hemos traído músicos, especialistas en arquitectura, en, no sé, noticias policiales, por repasar algunas cosas. Pero la característica común en todos es la pasión. Y eso es lo que nos gusta. En este caso, en el caso de Marcos, es muy joven, tiene 19 años nada más, pero evidentemente es un apasionado de los trenes y por lo que escuchábamos, no es solamente pasión, sino que además hay cuestiones de lógica, de decir, él mismo lo planteaba, ¿no? Pensar los gobernantes, pensar cuál es el sistema de movilidad más eficiente, cuál es el que mejor puede transportar a las personas y por qué no también a la carga, como sucede en este momento. Y sin duda es el sistema ferroviario. Así que bueno, lo que él plantea está publicado en su cuenta de X, es Rieles del Plata, también lo podés encontrar en YouTube, con videos explicando, con mapas. Es una especie de proyecto colaborativo, lo explicaba también en la nota, donde no solamente él, sino que también gente especializada en distintas ramas, en arquitectura y otras cuestiones, han trabajado sobre esto. Bueno, realmente interesante, ¿no? Y para pensarlo a futuro sobre la movilidad de Rosario y toda esta región del país. Tenemos otras cosas también para compartir, como por ejemplo esta que sigue a continuación. Ese es Adrián Otero, porque nacía un 31 de julio de 1955. Tiene una etapa solista, Adrián Otero, pero lo conocemos más como el frontman de Memphis La Blusera. El tipo con una voz así bien de blues, de cigarrillo y whisky, podríamos decir. El hombre estaba viajando lamentablemente un día desde Córdoba, estaba por llegar a la ciudad de Rosario y tuvo un accidente en la autopista Rosario-Córdoba y allí perdió la vida. Pero nació un 31 de julio de 1955, una voz y una presencia muy característica del blues argentino, principalmente con Memphis La Blusera. Y hablando de características y gente reconocida y que vale la pena recordar, también lo vamos a hacer con María Gabriela Pumer, que nació un 1 de agosto de 1963. Una de las damas del rock nacional, además de una carrera solista y de pertenecer a una familia de músicos,
Ella acompañó durante mucho tiempo a Charly García, principalmente en la época en donde Charly graba el Unplugged. Ahí es una de las grandes protagonistas, es la guitarra principal de esa etapa de la banda de Charly. María Gabriela lamentablemente falleció muy joven, pero ha dejado un legado musical muy interesante también como para tenerla en cuenta, como para seguirla. Si no la conoces, buscala, googleala, buscala en plataformas musicales, porque su música realmente vale la pena de ser disfrutada. El 1 de agosto del 63 entonces nacía María Gabriela Pumer, estaría cumpliendo años dentro de muy poquito nada más. Y con esto de las efemérides, ayer nada más se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de René Favaloro, una de las grandes personalidades argentinas, en este caso un médico, pero que además dejó enseñanzas de todo tipo, y hasta te diría que su muerte se trató de un suicidio, no se pudo sobreponer por la situación en la que estaba su fundación Favaloro, que tanto bien le ha hecho al mundo, y además con las técnicas que él había inventado, salvando tantas vidas. Bueno, la situación económica en una etapa muy difícil de la Argentina, repito, años 2000, por las deudas que aquejaban a la fundación, no soportó esa situación y terminó quitándose la vida. Pero te decía, además de su obra en cuanto a la medicina, tenía unos pensamientos, una forma de pensar que vale la pena también tener en cuenta, escucharlo para reflexionar. Lo que vamos a compartir ahora pertenece al Ministerio de Salud, es un videíto que hizo por los 100 años del nacimiento de René Favaloro. Así que vamos a recordarlo entonces al doctor René Favaloro. Sino que debe vivir para la comunidad y hacer algo por el mundo que uno vive. Yo siempre tuve una formación social, digámoslo así, que me viene de mis orígenes, de ese hogar pobrón, de un carpintero y una modista, donde me crié ahí y donde aprendí que el esfuerzo era una cosa importante, en un barrio pobre de la ciudad de La Plata. Creo en una serie de principios que recibí de mis padres, del viejo Colegio Nacional, no sé, esos siguen siendo intachables. Yo empecé mi actividad con 12 años de médico rural y por esa cosa del destino fui a parar a un pueblito, Jacinto Arauz, ahí en el oeste de la Pampa Seca, ya donde empieza el desierto, y convivir con gente muy pobre. Se me pregunta, inclusive en el orden internacional, cuál fue el periodo más importante de mi vida. Yo siempre digo que fueron esos 12 años de médico rural, ahí en medio de la lucha, la pobreza, tantas cosas juntas. Y así fue como un buen día, ya a principios del 62, me fui con mis propios medios a Estados Unidos a explorar todo un mundo. Bypass quiere decir puente. No creo que ni me di cuenta cuando hicimos el primero allá a mediados del 67, pero nunca he dicho ni pública ni privadamente yo fui el primero en tal cosa. En aquel Congreso de Londres del año 70 mandé mi carta de renuncia y en ella dije, voy a dedicar el último tercio de mi vida a levantar un departamento de cirugía torácica y cardiovascular en Buenos Aires. Que este es un centro que no tiene dueño, que está hecho sin fines de lucro, está hecho por la comunidad, para la comunidad. Y a mí me ha pasado siempre lo mismo. He cargado mi vida con esto, con la gente, la naturaleza, los problemas, y después he tratado de hacer todo lo posible para mejorar las cosas, moral y éticamente, dentro y fuera de mi profesión. No hay que olvidarse nunca del humanismo médico. La medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. ¿Viste cuando se habla de los héroes sin capa? Bueno, ahí tenemos a uno de los héroes, de las figuras ejemplo de la historia argentina, René Favaloro. Bueno, y seguimos compartiendo ejemplos, ¿no? Hay gente importante, en este caso un historiador, Norberto Galazo. Él nacía el 28 de julio del 36. Revisionista, el hombre autor de muchísimos libros, otro de los grandes como para tener en cuenta a la hora de elegir un libro,
y de enterarse y de saber historia, de enterarse de distintas cuestiones. Te nombro algunos de los libros, La vida de Scalabrini Ortiz, Los malditos, quizás su obra más renombrada. Discépolo y su época, también muy interesante sobre cómo Discépolo mostraba por lo menos los años en los que estuvo vigente, ¿no? Estaba vivo en realidad la obra de Discépolo. Bueno, en fin, una serie de títulos realmente importantes en el revisionismo histórico. Vamos a compartir un video que lo hizo la televisión pública hace algunos años en el noticiero, en Visión 7, la nota que hace Rosario Lufrano. Le hacen la pregunta sobre las influencias y cómo empezó a trabajar Norberto Galasso. Norberto Galasso nació en 1936 en Capital Federal. Estudió en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. A fines de la década del 50, las influencias literarias de Marx lo acercaron a la lucha de clases y al pensamiento nacional. El golpe del 55 fue una conmoción muy fuerte en los sectores medios, ¿no es cierto? Y en 55, 56, 57 hay todas sus polémicas acerca de por qué el golpe, por qué no el golpe, las discusiones familiares entre mi viejo que era peronista y mis tíos que eran antiperonistas. Y todo eso me lleva a tratar de bucear en alguna literatura, generalmente literatura de izquierda. En realidad, a partir del 61, escucho la primera conferencia de Jauretche en Plaza Italia, cuando se candidateaba a senador, que dicen que en este país debe haber riqueza y estamos todos secos. ¿Cómo puede ser eso? Entonces él dice, no, lo que pasa es que el país está techado y tiene canaletas que se llevan la riqueza a Londres y a Nueva York. Siempre nos pasa que nos queda material afuera. Bueno, te cuento, teníamos preparado también algo de Angélica Gorodischer y de Luis Buñuel, pero están subidos a nuestro canal de YouTube. Así que si querés entrar a YouTube/Martín Becciarello, allí ya los vas a encontrar. Está los de este programa y de todos los programas anteriores. Nosotros ya tenemos que despedirnos. La gente del show de Arditi debe estar ahí tocando timbre, golpeando la puerta, por lo menos esperando que los atendamos. ¿Quiénes hicimos este programa? Estuvo Piero Trevisan en la operación técnica. Gracias por todo, Piero. Tanto Piero como Odiseo no solamente son operadores técnicos de este programa y de otros programas de la UOX, sino que además siempre ponen un plus, van mucho más allá de lo que les corresponde. Además de poner la pasión de la que hablábamos hace un ratito, le ponen mucha predisposición y buena onda, ganas, en fin. Así que muchísimas gracias por eso, viejo. En la producción y redes, Justina Becchiarello. En las letras, Franco Morini. En la apertura y en un textito que escuchamos por ahí. En el diseño e imagen, muy bueno. Mi nombre es Martín Becchiarello. Y tanto en mi canal de YouTube como en mi página, que es becchiarello.com.ar, becchiarello.com.ar, allí encontrás los programas grabados, los programas ya emitidos. Y además, acuérdate, seguinos en Manifiesto Ocaso en Instagram. Nos vamos a ir con música, como hacemos habitualmente, porque el 1 de agosto del 71 se daba el primero de los conciertos de rock que tenían fines solidarios. Lo organiza George Harrison, uno de los Beatles. Fue en el Madison Square Garden de Nueva York. En la primera gala benéfica, como te decía, en la historia del rock. Estuvieron Bob Dylan, Eric Clapton, Ringo Starr, Billy Preston, Leon Russell, entre otros, ¿no? Bueno, la idea surgió para apoyar a refugiados en la India provenientes de una provincia de Pakistán que se había separado, y es justamente Bangladesh. Miles de personas escapaban de la guerra de la independencia. Bueno, una situación muy crítica, ¿no? La amistad de Harrison con Ravi Shankar, músico indio también, tocó ese mismo día también. Impulsó este concierto, se recaudaron casi $250.000, fueron donados a UNICEF y aportaron a la causa. Entonces, 1 de agosto del 71, George Harrison daba este famoso concierto para Bangladesh. Lo vamos a escuchar entonces, con eso nos vamos. Gente, muchísimas gracias por todo, y si querés, nos encontramos el miércoles que viene a las 20 aquí en la UOX con otro manifiesto sobre el ocaso. Chao, gracias.